Saludos país, saludos mundo. Aquí estamos en Voz para el Cambio. Vamos a ver si esto sí, se me arregla ahí el cuadrante. Muchos temas de qué hablar. Un placer oír a las maestras eh, conversando de estos temas de educación. El tema de educación es transversal a todo. Y aquí para resolver muchos problemas, gran parte de los problemas, hay que hablar de educación. Así que tener aquí a Mayrení Méndez conversando con Paula Méndez es un lujo para cualquier programa de análisis, de opinión, de comentario. La educación nuestra anda que nos deja mucho que desear. En lo que va de año, 7 mujeres han matado a sus parejas. Y yo siempre digo, las mujeres son tolerantes, son seres humanos de paz y que llegan al límite. Cuando una mujer dice ya no más, es porque realmente no puede más. No quiero justificar estos hechos, pero también debo entenderlo, debo entenderlo. Y todo esto pasa por el tema de educación. Pero claro, si hay 7 mujeres que asesinaron a su pareja o expareja, es porque hay decenas y decenas en lo que va de año de hombres que también han asesinado a su pareja. Es un cuadro muy violento, pero además la violencia está en la calle. Los atracos callejeros, le arrancan la cadena, un celular, la cartera a una dama, los policías que matan, los policías que atracan, los banqueros que roban a la luz pública con saco y corbata y camisa blanca, o los políticos corruptos, los policías y los generales que deben cuidar a la ciudadanía también se vinculan a todo a estos actos violentos. Pues la corrupción no es un acto violento, es quizás el más violento de todos los actos, porque si no se roban los fondos del pueblo, pueden invertir en educación, en generar empleo, en mejorar los caminos, las calles, apoyar la producción agrícola nacional, y eso genera riqueza, genera empleo, disminuye pobreza, y entonces va a disminuir, por supuesto, la delincuencia. Además, invertir en educación, invertir en salud. Así que para mí, el acto más violento y más perverso es la corrupción. Pero bueno, son las cosas en este mundo de Dios. El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirma que los libros de texto estarán listos para inicio del año escolar. Ojalá que sea así y ojalá que puedan brincar o saltar los escollos judiciales que le han planteado las editoriales, porque las editoriales quieren seguir en el negocio chupándose el 4%. Para mí, bien hecho que el ministerio sea quien edite su propio libro y corte el tema de los intermediarios, que son chupasangre, chupándose la tinta. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Ah, pero la maestra llegó. Maestra, saludos. Saludos, saludos, don Alfonso. Gracias. El tema educativo, como siempre, abstrayéndonos, la verdad es que lo que el ministro, esa noticia del ministro es interesante porque una de las cosas que a mí más me molestaba de los años anteriores y la falta de texto era el hecho de que inicia el año escolar y los textos no aparecen. Entonces tienen que estar los profesores viendo qué hacen. Y no es fácil guiar un proceso donde no tienes el texto base, porque para la parte de investigaciones y completar con lo que se quiere cuando un currículum es transversal, tenemos por ahí las revistas, los periódicos, las personas, la internet, pero hay que tener un texto base para usted poder guiar adecuadamente un proceso. Es muy interesante que esos libros vayan a estar listos. Esa es una muy buena noticia. Sin embargo, ojalá que se continúe el proceso y que el ministro y que bueno, que todo permanezca y que se pueda realizar estos libros de texto como el ministro ha dicho, porque es necesario que se le quite el negocio a las editoriales, porque por ese negocio están cambiando cada año los libros. Ya tú tienes un libro este año y tú no sabes si será el siguiente, y la venta carísima de estos textos, y los padres realmente no aguantan el negocio que hay con los libros. Entonces esperemos que eso haga que se acabe este negocio. Eso es muy importante. Son dos cosas, que
implica calidad en el proceso para que el docente pueda trabajar, pero además implica que haya una tranquilidad en los padres a la hora de pensar en un tema que es de preocupación. Los padres están mortificados de que llegue esta fecha pensando, Dios mío, el inicio del año escolar y la compra de los libros de texto. A mí me preocupa todo eso y además la calidad de los textos para enseñar al estudiante dominicano con un criterio de dominicano. Aquí han tergiversado nuestra historia y han estado priorizando enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, historia de otro país y no la historia nuestra. Es decir, lo llevan en un proceso de desnacionalización de su propia historia. Es decir, lo van a formar no como dominicano, sino como otra cosa. Entonces a mí eso me preocupa y ojalá que este ministro ponga atención a eso. Pero yo no sé dónde vive la ADP con el tema este de la calidad de los textos y la orientación que hay en los textos. Porque yo tengo ahí un video de un comentario de Luisa Navarro, académica de la Universidad Autónoma, que habló sobre el particular y con mucho dolor como dominicana. Pero esas cosas como que pasan de largo a la ADP. Yo voy a insistir en el llamado a Nicauli, Melo Ortiz, a Vladimir Cruz y a Jacinto Ascensión, a Sixto Gavín, a ver si nos ayudan a tener aquí a Eduardo Hidalgo, no para yo conversar con él, sino para que tanto Jacinto, Paula Xiomara y Nicauli puedan conversar con él sobre esos temas, calidad de la docencia, rol necesario del sindicato y de los maestros dominicanos y los vínculos, la relación con el MINER y lo que a ustedes se les pudiera ocurrir. Ojalá que Sixto Gavín o Nicauli, que siempre están atentos con nosotros acá, puedan ayudarnos a que Eduardo Hidalgo esté con nosotros en una conversación. Yo no voy a estar en la conversación, sino que la hagan los maestros de carrera que están en el programa, porque sería interesante. Maestra, yo quiero pedirle su anuencia para pasar un comentario breve de la maestra Danixa Rojas, que es maestra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue la maestra que tuvimos el miércoles pasado, ¿recuerda? De la Facultad de Ciencias de la Educación, sí, correcto. A ver si Natanael nos coloca esa opinión de Danixa Rojas, por favor. Adelante, Natanael. Penosos son los resultados presentados el día de hoy de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2022 por el Ministerio de Educación. Les voy a presentar algunos de los tristes resultados. De los 6.286 niños evaluados en sexto de primaria, solamente el 33% obtuvo una calificación satisfactoria en lengua española, mientras que en matemática solamente un 0.7%. Igual ocurrió con ciencias de la naturaleza, en la que solamente el 8.7% tuvo un resultado satisfactorio. Vamos a dar una mirada a los de secundaria. De los 5.900 estudiantes encuestados, solamente un 8% obtuvo un resultado satisfactorio en matemáticas, un 13% en ciencias sociales y un 19% en ciencias de la naturaleza. Y los que obtuvieron un porcentaje más alto de un 24% fueron los de lengua española. Estamos hablando de las asignaturas básicas para la formación académica de un estudiante. Esta encuesta revela lo que todos sabemos, un sistema educativo dominicano que no termina de arrancar en cuanto a la calidad. Como pocas veces coincido con el ministro de Educación cuando dice que la educación dominicana está estancada. Pero yo le agrego un componente. Está estancada porque quienes estamos fungiendo como hacedores del proceso no estamos mirando lo que realmente está pasando en la educación dominicana. Nos estamos enfocando en cambiar el color del uniforme, en introducir un currículum educativo cuando no tenemos libros en las escuelas. Los registros llegan tarde, aulas sobrepobladas, un ministerio que se basa en que quiere hacer que las cosas mejoren, pero todavía siguen niños intoxicados en las escuelas públicas por productos químicos o porque les cayó mal la merienda escolar. Hoy todavía hay estudiantes que violan las normas de los centros y porque la ley del menor lo protege, no se puede hacer nada. Es un sistema educativo que ha colapsado
junto con la familia dominicana, y es triste que nosotros hoy día tengamos que decir, y los muchos recursos que se destinan a la educación pública dominicana, la educación pública dominicana no arranca, no prende, no funciona. Está estancada porque lamentablemente los estudiantes no saben leer. No les interesa aprender matemáticas, ciencias o historia. Quienes son sus líderes en las redes sociales son los que ni siquiera pueden pronunciar bien una palabra, articular una idea. La educación pública dominicana está mal. La educación es lo único que le garantiza a una sociedad un avance significativo y real, que no está relacionado al dinero, sino al conocimiento. Bueno, amigas y amigos, aquí estamos y estamos de acuerdo con las expresiones de la querida maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias de la Educación, nuestra querida Danitza Rojas. Es una situación lamentable cuando vemos el bajo desempeño que tienen estos estudiantes en todas las áreas. Estamos ante una realidad triste, porque estos son los estudiantes que luego van a continuar con esas lagunas, que no tenemos garantía de que esas lagunas puedan ser en algún momento de la vida de estos estudiantes, pueda ser una situación que haya una reversibilidad. No sabemos hasta qué punto seamos capaces de hacer que esos estudiantes tengan en algún momento una educación que les permita sobrellevar, que les permita solventar esas situaciones. Y lo peor es que esos son los estudiantes que vamos a tener en la universidad. Es que esto es lo más grave. En la universidad nosotros tenemos estudiantes que es lamentable el bajo nivel que tienen, el poco rendimiento. Yo estoy siendo docente de química básica. Yo estoy en dos facultades, estoy en ciencias, facultad de ciencias, y ahí la asignatura es química básica. Y cuando usted tiene un estudiante de química básica que uno se da cuenta que ni siquiera son capaces de escribir su nombre sin falta de ortografía, uno tiene ganas de llorar. Y eso es lo que está sucediendo. Y por supuesto que eso es los resultados que son lógicamente esperados. Si mi sistema educativo de nivel básico está así, pues ¿qué voy a esperar a nivel secundario? Y por supuesto, ¿qué voy a esperar a nivel universitario? Y uno se pregunta, ¿cómo aprueban? ¿Cómo aprueban? ¿Qué es lo que está pasando? Pero por supuesto que aprueban por cansancio. Ahora mismo tuve una experiencia. Le decía que soy profesora de dos facultades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La otra facultad es la Facultad de Ciencias de la Salud. Y tengo estudiantes de toda el área de salud, de imagenología, de medicina, de bioanálisis, de enfermería. Y tuve un caso terrible con una estudiante de enfermería. Esta estudiante se examinó de un examen especial. Esto es cuando un estudiante ha tenido la oportunidad de ir, le quedan ya pocas asignaturas, 2, máximo 3, y entonces puede aspirar a un examen especial para no tener que cursar un único semestre con estas pocas asignaturas. Pues uno debería esperar que ese estudiante haga el máximo por estudiar, porque debería ser que, como ya sabe que es la última, pero no, que este estudiante obtuvo un 43 de 100, señores, de 100. Y cuando hablo con ella entiende que no aprobó, lo entiende perfectamente, pero fue capaz de pedirme a mí profe, que la ayude. ¿Usted sabe lo que significa que lo ayude? Sinvergüenzamente así, que le ponga un 70 y que ya, yo le dije, pero escucha, tú estás en un área muy delicada y tú tienes que aprender esta asignatura.
Todas estas deficiencias están dadas por este sistema educativo que evidentemente no está funcionando. Dentro de nuestros comentarios tenemos aquí que nos acompañan, y las gracias por la compañía, a don Juan Francisco de la Rosa y Nicaulis Melo, que tienen unos comentarios muy interesantes. Nuestro querido Juan Francisco nos habla de la falta de solución a necesidades básicas como la educación, y que si será por la mentalidad isleña de nuestra clase política. La querida Nicaulis habla del MINET, que debe garantizar la educación de nuestro país. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con nuestro querido don Alfonso en un segmento más para seguir analizando los temas y la actualidad, tanto política y social y económica de nuestro país. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos.